Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. La derecha ecuatoriana no escatima argucia o maniobra para impedir que el progresismo gane las elecciones con la candidatura de Andrés Arauz. Ahora, sin vergüenza alguna, articulistas, militares y hasta un candidato presidencial hacen llamados a los militares para poner orden en el país, anular la primera vuelta y casi que entregarle la banda presidencial a Guillermo Lasso sin barrera u obstáculo alguno. Mientras tanto, el gobierno de Lenín Moreno sigue incrementando los precios de los combustibles y persiste en el afán de privatizar el Banco Central con los argumentos sintonizados con la propuesta también programática del banquero Guillermo Lasso. De esto queremos conversar con el exsecretario nacional de Planificación, René Ramírez, con quien ya nos conectamos. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Qué gusto, estimado Orlando, qué gusto compartir con ustedes. Telesur, siempre es un honor estar. ¿Cómo valoras o cómo evalúas y haces un diagnóstico de lo que pasa en el Ecuador tras la primera vuelta y a punto de empezar la campaña electoral para la segunda vuelta? Bueno, esto es necesario verle desde una perspectiva de más largo aliento, de más largo plazo, ¿no? Lo que está sucediendo ahora en el Ecuador. Yo lo he llamado a este momento a nivel regional, a nivel histórico, dictaduras democráticas, que hay un espíritu de algo así denominado dictaduras democráticas, dictaduras electorales, que son clara consecuencia de un proceso sistemático que no es de corto plazo, ¿no? Ya viene como tercer lustro aproximadamente, que ha sido parte de 5 momentos, 5 tipologías de intentos de nuevas formas de golpe. Acordémonos, el primero fue el periodo de inefectividad de golpes de Estado del viejo tipo, con Zelaya, Evo, el mismo 30S de Rafael Correa. Un segundo momento de los golpes blandos, en donde claramente ahí podemos encontrar la tipología de lo que sucedió con Dilma, ¿no? Existe otra tipología que tiene que ver con los golpes preventivos, ¿no? Lo que le hicieron con Lula, a Evo, al mismo Rafael, que les proscribieron de participar en proyectos electorales, ¿no? A través de la institucionalidad democrática, ¿no? Este momento que estamos viviendo en la región y que estamos entre salida y entrada o en disputa, que es la normalidad del estado de excepción, ¿no? En donde justamente a partir del COVID, ¿no? Se utiliza ciertos pretextos para, a través del estado de excepción, generar en el derecho la refuncionalización para la violación de todos los derechos ciudadanos, ¿no? Y con eso permitir otro tipo, una acumulación mucho más agresiva, un retorno de la ganancia de los capitalistas que han venido perdiendo. Un claro ejemplo es de Ecuador, que a pesar de la pandemia, miren cuántas utilidades tienen los banqueros, de millones de utilidades, cuando Ecuador pasa a tener un retorno de la pobreza, lo que fue 10 años atrás, un retorno de la desigualdad de lo que fue 10 años atrás, y finalmente un quinto momento de los golpes del siglo XX en el siglo XXI, que fue el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, no estamos frente a una cuestión que es coyuntural de un país particular, como es el caso del Ecuador, ¿no? Es un tema que, frente a una crisis de acumulación mundial que se vive y que también, obviamente, en un continente en el cual el recurso natural, petróleo, los recursos naturales es su principal fuente de ganancia, ¿no? Los capitalistas necesitan nuevas formas de ganancia del rentismo y ya no puede haber una convivencia entre democracia y desarrollo, llamémoslo así, entre democracia y neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo compite en este momento, necesita de otros regímenes políticos y se crea y se está en disputa este nuevo régimen que aparenta estar en democracia, ¿no? Pero al final de cuentas utiliza sus instituciones, se pasa del fusil al martillo, ¿no? Se utiliza mucho a través de la convivencia con los medios de comunicación que buscan construir un sentido común que todo está bien, ¿no? Y obviamente a partir de esta construcción de este sentido común que todo está bien, se busca perpetuar nuevas formas de golpe, ¿no? Y aquí claramente estamos viendo que todas las encuestas señalan que claramente el candidato Andrés Arauz tiene mucha ventaja en la segunda vuelta, ¿no? Y la única fórmula que tienen son, en este caso, o una nueva forma de este tipo de golpes, ¿no? Que podría ser cualquiera de las que he mencionado. Esto no es una cuestión estática, lo que mencioné, muchas veces conviven
diferentes formas en un mismo momento, no es la que sea más eficaz en el momento pertinente de cada uno de los países, ¿no? Y la otra tiene que ver con cómo generar un marco institucional para tener el poder sin ganar elecciones, ¿no? Claro, pero ahí te Y eso es plantearía claro. una pregunta, René, que es muy importante a este momento. Está bien en la lógica y además en el concepto y en el encuadre que se ha manejado no solamente en el Ecuador, pero ¿cómo se entiende la postura, por ejemplo, de un candidato como Yacu Pérez llamando a los militares, un articulista de una supuesta larga trayectoria de reconocimiento intelectual y académico, y también al jefe del Comando Conjunto prácticamente invocando a que no voten por los candidatos de la Revolución Ciudadana? Bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Aquí hay que desmitificar muchas cosas, ¿no? Nosotros sabemos que existe en este mismo momento un debate al interior, o sea, Pachacútec claramente que para muchos compañeros, amigos, ciudadanos latinoamericanos se dicen que es de izquierda, tiene que saber la ciudadanía que sistemáticamente votó y acompañó el gobierno más neoliberal del Ecuador, que en este caso es el gobierno de Lenín Moreno. Uno ve las principales leyes, ¿no? Y ve que el bloque que le dio la posibilidad de construir el retorno de este autoritarismo neoliberal, que no es el mismo de los 80 y los 90, porque este viene con estas nuevas prácticas que señalo, de esta dictadura democrática, ¿no? El bloque que permitió esa agenda neoliberal fue el CREO de Lazo, PSC, Partido Social Cristiano de Derecha, ¿no? Y Pachacútec también como principal fuente. Obviamente los que quedaron de Alianza País que estaban en este caso con Lenín Moreno. Entonces, aquí claramente tenemos que ver que existe una convivencia, una articulación, una disputa al interior, porque obviamente muchos grupos de parte de fuerte de la CONAIE, en la que lidera, por ejemplo, Leonidas Diza, claramente está en contra de esa posición de Yacu Pérez, ¿no? Claramente en contra de la posición más de articulación hacia esa agenda neoliberal. ¿Por qué en el momento mismo del proceso electoral o el momento más cúspide de reivindicación popular de defensa de derechos sociales, el que lideró las marchas fue Leonidas Diza, ¿no? Y no estuvo parte de la agenda para nada de Yacu Pérez de reivindicar ese momento en el proceso electoral, porque claramente también existe una disputa al interior. Y aquí lo que tenemos que tener claro es que esto no es una disputa de derecha e izquierda, ¿no? Ni siquiera de correísmo y anticorreísmo, ¿no? Esa es una semántica que se quiere instalar que para mí no es para nada pertinente. Lo que tenemos que tener claro que en América Latina y en Ecuador en particular, lo que está de por medio, lo que está en disputa es directamente democracia o autoritarismo, vida o muerte, porque el gobierno, estos gobiernos nuevos del siglo XXI de la derecha, no les importa violar, irse en contra de la democracia, pero tampoco les importa la vida frente al capital. El gobierno de Lenín Moreno pasará a la historia por ser el gobierno símbolo de la muerte, ¿no? Acordémonos de lo que pasó en octubre, ¿no? Acordémonos del tratamiento del COVID, ¿no? Es algo inaudito, no solo en términos de la cantidad de muertes, sino la dignidad de la muerte, ¿no? Esa imagen de los cartones y de los cadáveres cayendo en las calles es un tema que no puede pasar, es un tema fundamental de una vida digna, de una muerte digna, ¿no? Y acordémonos del caso de las cárceles, ¿no? El caso de las cárceles, tener, no sé, 79 muertos en un día, son símbolos muy fuertes de muerte, y eso es el neoliberalismo, ¿no? Y eso es, en este caso, lo que la agenda de Lazo, que es la que implementó en este sentido Moreno, ¿no? Es lo que está en juego. Esa continuidad de ese tipo de modelo, que no es económico, ¿no? Es un modelo social, político, de convivencia, ¿no? O el otro modelo que dio dignidad a los ecuatorianos, que dio igualdad, que dio bienestar. Pero obviamente aquí viene un tema fundamental, Orlando, y tenemos que leer bien la señal. Nosotros que apoyamos, apostamos por el candidato Andrés Arauz, ¿no? Que tiene que ver con que lo que se hizo en la década igualada, en la década de la dignidad, ¿no? La gente en las urnas claramente y contundentemente dijo, vamos a matar la agenda neoliberal aplastantemente,
el Partido Social Cristiano, y creo que son agenda neoliberal, no llegaron al 20% unidos cuando en el 2017 llegaron al 42%, perdieron 20 puntos, ¿no? Pero lo que está diciendo, a más de esa agenda que se implementó a los 10 años, tenemos que ir más allá. Y esa agenda que tenemos que ir más allá tiene que ver con la agenda ambiental mucho más radical, la construcción de un Estado plurinacional e intercultural mucho más radical y la agenda feminista mucho más radical. Además de radicalizar la redistribución social, pero no solo la redistribución social, sino avanzar en lo que yo llamo la distribución económica, que tiene que ver con el cambio estructural de la matriz productiva. No solo es suficiente para hacer una transformación social, la redistribución. No es suficiente, ¿no? Bueno. Tenemos que penetrar las estructuras del modo de acumulación que existe en nuestros países. Pausa, entonces la primera pausa, René, para volver enseguida a tocar este tema fundamental que es el que se ha debatido en algunos espacios en el Ecuador, que es la privatización del Banco Central. Vamos a hacer una pausa, entonces regresamos con René Ramírez, exsecretario nacional de Planificación acá en Ecuador.